Padre Todopoderoso, ponemos en tus manos este servicio. Ponemos en tus manos esta palabra que tú nos has regalado el día de hoy. Te pedimos, Señor, que tú guíes esta prédica, que seas tú guiando este mensaje, Señor. Te pedimos que seas tú llegando a los corazones de cada una de las personas. Te pedimos que seas tú guiándome, Señor, que no sean mis ideas, sino tu mensaje, así fiel como tú lo has puesto en tu palabra y en mi corazón para compartirlo en esta tarde, Señor. Yo te pido que así mismo sea entregado el día de hoy a cada una de las personas que están escuchando este mensaje, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, confiando en la presencia y la unción de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, buenas tardes para todos nuevamente. Continuamos con nuestro estudio de la epístola a los Hebreos. Este estudio que empezamos hace 3 semanas, hoy es la cuarta. Continuamos haciendo un estudio capítulo a capítulo. Esta semana el estudio le hemos puesto el nombre Perseverando o Perseverar en la Fe. Y es precisamente de lo que hablan los capítulos 10 y 11 de Hebreos. Entonces, abran sus Biblias o prendan sus Biblias en el capítulo 10 de Hebreos y vamos a comenzar ahí. La semana pasada llegamos en lo que estábamos viendo hasta el versículo 18. Hoy vamos a retomar en el versículo 19 más o menos. Sí, en el versículo 19. La semana pasada llegamos hasta el 18. Hoy retomamos en el versículo 19. Entonces vamos a sus Biblias. Tenemos entonces que hoy vamos a hablar de lo que es perseverar en la fe. Y esta enseñanza de hoy la hemos repartido en 2 partes, 2 capítulos. El primero de ellos es la respuesta a una pregunta. ¿Qué se espera de nuestra fe? ¿Qué se espera de nuestra fe? Y no es lo que Dios necesita. No estamos preguntando ¿qué necesita Dios de nuestra fe? No, Él no necesita nada de nosotros. Somos muy pequeños, muy incapaces y Él es muy grande y muy poderoso como para necesitar algo de nosotros. Estamos hablando de lo que se espera. ¿Y quién lo espera? Principalmente nosotros mismos. Esto es lo que nosotros debemos esperar de nuestra fe. Es lo que debemos esforzarnos por alcanzar. Es lo que el mundo tácitamente espera de nuestra fe. Es lo que los no creyentes esperan de nuestra fe. Entonces, vamos a arrancar. El capítulo 19 inicia diciendo: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Esta es como una introducción que nos está dando el autor de la epístola a los Hebreos, diciéndonos que la sangre de Jesús nos da libertad para entrar al lugar santísimo. Hemos visto en semanas anteriores que en la antigüedad, antes de Jesús, nadie podía entrar al lugar santísimo, hablando del templo o del tabernáculo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar y podía entrar una sola vez al año, debía estar completamente puro y el sumo sacerdote entraba amarrado con un lazo, con unas campanitas, por si se moría allá y ya no sonaban las campanitas, entonces los otros sacerdotes lo jalaban y lo sacaban del lugar santísimo. Eso ya no existe, eso ya no es parte de nuestra realidad. Por eso arranca esta parte que estamos estudiando en Hebreos 10, versículo 19. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. Ya no tenemos esas restricciones. ¿Cuál es el lugar santísimo? El lugar santísimo es ese lugar donde compartimos la presencia de Jesús. Ese es el lugar donde estaba María cuando su hermana Marta estaba afanada organizando la casa y María se sentó a los pies de Cristo a compartir su presencia, a disfrutar su presencia. Ese es el lugar santísimo.
El lugar santísimo es ese lugar que nosotros encontramos donde estamos con Jesús, donde disfrutamos de su presencia, donde estudiamos su palabra, donde le hablamos, donde lo escuchamos, donde lo adoramos. No es ni siquiera la iglesia. Puede ser la iglesia uno de esos lugares, pero ese lugar santísimo es más un estado espiritual en el que nosotros nos disponemos para estar con Jesús. Esta iglesia, la iglesia a sus pies, es una iglesia que disfruta estar en el lugar santísimo, que disfruta estar a los pies de Cristo. Por eso nos llamamos a sus pies, a los pies de Cristo. Pasamos al versículo 22 y entonces ahí es donde comenzamos a responder esta pregunta. ¿Qué se espera de nuestra fe? Entonces miremos ahí en el que sigue, en el versículo 22. Literalmente dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. ¿Qué es lo primero que se espera de nuestra fe? Pues ahora que podemos entrar al lugar santísimo, pues que entremos al lugar santísimo, que nos acerquemos a Dios. Por eso está subrayado. ¿Qué es lo primero que se espera de nuestra fe? Que nos acerquemos a Dios. No podemos vivir nuestra fe, no podemos decir que somos creyentes si no nos acercamos a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Bueno, parte de lo que sigue va a responderlo, pero nos acercamos a Dios buscando su presencia, leyendo su palabra, orando, escuchándole, alabándolo, amando a los demás, ayudando a satisfacer las necesidades de otras personas. Pero debemos acercarnos a Dios. Es lo que hoy se espera de nuestra fe. Seguimos en el versículo 23. En el versículo 23 nos dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Lo siguiente que se espera de nuestra fe es que nos mantengamos firmes en la esperanza que profesamos. Debemos mantenernos firmes en nuestra fe. Más adelante vamos a ver lo que es la fe, la definición de la fe de acuerdo también a la epístola a los hebreos. Pero esto que se espera de nosotros, lo segundo que se espera de nosotros es que mantengamos firme la esperanza. Cuando dicen la esperanza es lo último que se pierde, el ser humano es lo que normalmente pierde de primero, la esperanza. Pero nosotros tenemos que esforzarnos por mantener esa esperanza firme. ¿Esperanza en cuál? Pues la que profesamos en Dios. Tenemos esperanza en lo que Él nos ha prometido llegará. Versículo 24. El versículo 24 nos dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Lo tercero que se espera de nosotros es que nos preocupemos los unos por los otros. Tenemos que cuidarnos entre nosotros. Tenemos que amarnos entre nosotros. Nosotros no podemos hablarnos feo. Nosotros no podemos hablarnos con tonos pasados de la línea. Puede que nos suceda, pero eso nos sucede por error. No puede ser la costumbre. Y si siempre lo hemos hecho así, nos toca cambiarlo. No nos podemos quedar diciendo, yo siempre he sido así. No, porque es que somos nuevas criaturas. Dios nos ha cambiado. Tenemos que preocuparnos los unos por los otros, no solamente diciendo, oraré por ti. El amor es sacrificial. Jesús entregó su vida por nosotros. ¿Por qué no entregamos nosotros lo que tenemos por otros? ¿Por qué tiene que haber hermanos? ¿Por qué tiene que haber personas de nuestra misma iglesia, personas de nuestra familia, pasando necesidades severas? Cuando no podemos, no se puede. Pero cuando podemos, así sea, en pequeña medida, nosotros tenemos que mostrar que nos preocupamos los unos por los otros. Esto lo tenemos que vivir en nuestra vida diaria. Lo cuarto que se espera de nosotros es que no dejemos de congregarnos. Eso está en el versículo 25. No dejemos de congregarnos. ¿Dónde nos congregamos? En la iglesia. Debemos venir a la iglesia, compartir como hermanos. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y no estamos hablando de vez en cuando. No, de vez en cuando uno puede
descansar. No todos tenemos buenos días todos los días, podemos descansar. No dejemos de congregarnos, hace referencia a día, semana a semana. Yo puedo no estar un día, no puedo estar varios días, pero sigo haciendo parte de una congregación, a esa congregación a la que Dios me ha llamado y en la que muy probablemente voy a seguir creciendo, y a medida que la congregación crezca, también vamos a crecer nosotros en nuestras responsabilidades. También vamos a crecer nosotros en lo que se espera de nosotros, en lo que estamos viendo hoy. Pero no dejemos de congregarnos. Y sé que hay personas que también ven estos videos o se conectan y pertenecen a otra iglesia. Bueno, la invitación es también a no dejarse de congregar en su iglesia. Bienvenidos que estén acá, bienvenidos que se conecten, que vean los videos, que se quieran alimentar de lo que Dios nos está dando en esta iglesia, que quieran aprender en lo que Dios nos regala para compartir. Pero si tienen sus iglesias, no pueden dejar de congregarse en sus iglesias. Ahora, si Dios los llama a congregarse con la iglesia a sus pies, bienvenidos. Pero es algo que Dios les tiene que pedir a cada uno de ustedes. Es algo en lo que nosotros no tenemos incidencia, pues Dios los ha llamado al lugar en el que están. La invitación o lo que se espera de nosotros, que es muy claro en la palabra de Dios, no dejemos de congregarnos. ¿Está claro? Esto no requiere una interpretación teológica, esto no se quiere ir a buscar el contexto cultural o la palabra original en el idioma en que se escribió. No, está muy clarito. No dejemos de congregarnos. Lo quinto que se espera de nosotros es que dejemos de pecar obstinadamente, que dejemos de pecar dedicadamente, que dejemos de pecar intencionalmente. Miren lo que dice el versículo 26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Es decir, hemos dicho repetidamente que Jesús murió por mis pecados. Hemos dicho que como Él murió por mis pecados y me amó primero, yo le entrego a Él mi vida y dejo de pecar. ¿Significa entonces que ahora soy perfecto y no peco nunca más? No, eso no es lo que significa. Seguimos pecando, seguimos fallando porque no somos perfectos. Lo que no podemos hacer es tener un cultivo de pecados en nuestro corazón. Lo que no podemos hacer es almacenar el pecado en mi mente y disfrutarlo y seguir practicándolo. Pecamos porque somos seres humanos imperfectos, pero no fabricamos el pecado. No cultivamos el pecado. No amasamos el pecado y lo tenemos ahí. Nosotros no debemos, por ejemplo, pelear. No debemos disfrutar cuando le decimos algo fuerte a alguien. Y se la dije y mire, descansé y estoy más contento. Espérate, cuando yo hago eso con alguien, no estoy amando a esa persona. Es que es mi enemigo. Jesús dijo que hay que amar a los enemigos. Y muchas veces la mejor forma de expresar el amor y ser obediente con lo que Jesús me pidió de amar a los enemigos es con el silencio. Entonces, si yo soy grosero con alguien, si a esa persona que considero incluso mi enemigo le digo algo fuerte, yo me debo arrepentir. Debo venir a los pies de Cristo y decirle: Señor, perdóname porque me equivoqué. Y ahí lo dejo, y cuando pido perdón ya se quedó atrás. Cuando pido perdón, yo no mantengo eso en mi mente y en mi corazón para decir: ay, tan bueno que se lo logré decir. No, porque estoy volviendo a pecar. Y si eso me sucede otra vez, debo pedirle perdón a Jesús y otra vez debo volver a los pies de Cristo y decir: Señor, no lo volví a hacer, pero en mi mente y en mi corazón sí. Y eso es suficiente para pecar. Si deseo a la mujer de alguien, si deseo a otra mujer que no es mi esposa, pues yo me arrepiento y no mantengo ese pecado. Si por allá en una televisión o en internet o en cualquier cosa veo una mujer atractiva, más atractiva que mi esposa, y me gustó y me pongo a mirar, ya eso es pecado. Y si después de mirarla apago y digo: Señor, perdóname, pero por la noche o al otro día recuerdo a esa mujer y yo: uy, es que esa mujer estaba, ya estoy pecando otra vez y no la estoy viendo.
Otra vez, debo pedirle perdón a Cristo. Eso es pecar obstinadamente. Eso es a lo que se refiere este versículo cuando dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad, y los que estamos escuchando este mensaje hemos recibido el conocimiento de la verdad, porque acá se está impartiendo en este momento, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Seguimos leyendo. Versículo 27, voy a leer hasta el 34. Solo queda una aterradora expectativa, el fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31. Es aterrador caer en las manos del Dios vivo. 32. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. Versículo 34. También se compadecieron de los encarcelados, y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían una mejor herencia y más permanente. Estos versículos, desde el 26 hasta el 34, están haciendo un énfasis en la importancia de nosotros abandonar la vida pecaminosa. Una importancia en el hecho de que Jesús entregó su vida por mí, y si Él entregó su vida por mí, yo no puedo estar persiguiendo el pecado, porque como dice el versículo 31, es aterrador caer en las manos del Dios vivo. Dios es un Dios amoroso, misericordioso, que nos perdona una y otra vez, pero ojo, no podemos jugar con eso. Se dice en nuestra cultura que el que peca y reza, empata. ¡Qué peligro! Porque Hebreos 10, versículo 31 dice, es aterrador caer en las manos del Dios vivo. Continuamos al versículo 35. Acá tenemos lo sexto que se espera de nosotros, que no abandonemos nuestra confianza. Así que no abandonen su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir, vendrá y no tardará. Estoy leyendo los versículos 36 y 37. Entonces, lo sexto que se espera de nuestra fe es que no abandonemos nuestra confianza. Vamos a leer más adelante la definición de la fe, y la fe es la confianza de lo que no se ve. Cristo nos ha prometido que va a volver, y vivimos nuestra vida con esa confianza. Vivimos nuestra vida confiando en que dentro de muy poco tiempo, como dice el versículo 37, el que ha de venir vendrá y no tardará. Está hablando de Jesucristo de Nazaret, que se fue al cielo. Después de haber muerto y haberse ido al cielo, Él va a regresar. Y creemos en eso. Es parte de la doctrina de la iglesia a sus pies. En los últimos tiempos, en los tiempos postreros, Jesucristo regresará y regresará a reinar. Ya no va a regresar montado en un burrito humilde a perdonar los pecados de los demás. Va a regresar como rey con autoridad a juzgar y a poner orden. Y a nosotros, su pueblo, nos va a arrebatar y nos va a proteger. Pero hay de aquel que no vive su vida con Cristo. Hay de aquel que aún habiendo escuchado el mensaje de salvación, ha decidido ignorarlo. Nosotros
Ahora que tenemos un pacto superior, se nos demanda mayor responsabilidad. Ahora que tenemos el pacto de Cristo, pues se espera de nosotros que nos acerquemos a Dios, que mantengamos firme la esperanza que profesamos, que nos preocupemos los unos por los otros, que no dejemos de congregarnos, que dejemos de pecar obstinadamente y que no abandonemos nuestra confianza. Eso es lo que se espera de nosotros ahora que tenemos un nuevo pacto. En el versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran y preservan su vida. Este versículo, Hebreos 10, versículo 39, es un versículo para nosotros, la iglesia a sus pies. Pero nosotros, iglesia a sus pies, no somos de los que vuelven atrás. Pero nosotros, iglesia a sus pies, no somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Como decimos en mi tierra, para atrás ni para coger impulso. Nosotros, la iglesia a sus pies, avanzamos siempre hacia adelante. Si nosotros hoy hemos llegado hasta acá en nuestra fe, no nos devolvemos, no nos salimos, no decimos, no, yo ya no quiero ir. No decimos, no, yo ya no quiero estar en esto. No, nosotros en la iglesia a sus pies avanzamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros no volvemos atrás donde sabemos que nos vamos a perder. Nosotros somos de los que tenemos fe y preservamos nuestra vida. Y sabemos que eso solo se logra en comunidad, a los pies de Cristo. Entonces lo que se espera de nuestra fe está claramente delimitado, escrito en Hebreos 10, versículos del 19 al 39. Si no han tomado nota, los invito a que lean nuevamente en sus casas y subrayen sus Biblias para que queden claras las 6 cosas que se esperan de nosotros, más el versículo 39, donde nos recuerda el Señor claramente que nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse. Nosotros somos de los que tenemos fe y preservamos la vida. Pasamos entonces al siguiente y último capítulo, los ejemplos de fe. Y llegamos a uno de los pasajes de pronto más leídos de la Biblia, más citados. No es el más, pero es un pasaje que es conocido como el Hall de la Fama de la Fe, donde el Nuevo Testamento registra personas del Antiguo Testamento que hicieron y lograron cosas por la fe. El primer versículo del capítulo 11 dice, ahora bien, la fe es tener la confianza en lo que esperamos, es tener la certeza de lo que no vemos. Por eso es que les decía en el versículo anterior, capítulo 10, versículo 35, donde dice, así que no abandonen su confianza, se está refiriendo a que no abandonemos nuestra fe. Porque el capítulo 11, versículo 1 dice, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Gracias a ella, a la fe, recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. Versículo 3, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Y en el versículo 4 comienza a hablar de diferentes personas que han quedado acá registrados como récord de fe. Antes de empezar a pasar por todas estas personas, por Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, todos ellos, debo decirles y tenemos que recordar que todas estas personas son personas comunes y corrientes. Ellos no tienen un nivel jerárquico en el mundo espiritual. Ellos no son personas que tengan algo diferente a lo nuestro. Nosotros somos como ellos eran como nosotros. Lo que Dios hizo a través de ellos, también lo puede hacer a través de nosotros. Esto no es un motivo para que nosotros adoremos a estas personas. Nosotros debemos adorar al Dios que hizo lo que hizo a través de estas personas. Versículo 4 de Hebreos 11. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por ella recibió testimonio de ser justo,
pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Abel recibió testimonio de ser justo. Por la fe, nosotros podemos recibir testimonio de ser justos. Es decir, las personas pueden decir, este es una persona justa. Versículo 5. Le sucedió a Enoc. Dice, por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Miren qué bonito lo que dice aquí en el versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Enoc salió de este mundo sin experimentar la muerte. Nosotros saldremos de este mundo sin experimentar la muerte. Jesús viene pronto y si nuestro cuerpo todavía está vivo, vamos a ser arrebatados y vamos a encontrarnos con Cristo. Pero si hemos ya muerto, dice en la palabra que los muertos seremos resucitados para ser llevados con Él. Es decir, nosotros que tenemos fe no pasamos de la tierra al infierno, a la muerte eterna. Nosotros, los que creemos en Jesús, viviremos. En el versículo 7 habla de Noé. Por la fe, Noé advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Noé construyó el arca, subió a su familia y cuando llegó el diluvio, se salvó toda su familia. Y esto es una representación muy clara de Jesús. Nosotros ahora no construimos arcas que nos salven del diluvio. Jesús es la salvación que nos salva de esa muerte, a nosotros y a nuestra familia, porque dice en Isaías que estas bendiciones serán para nuestras generaciones. Y es en Jesús que nosotros encontramos salvación para nuestra familia, no solo para nosotros a nivel personal, sino que hay una promesa de salvación para nuestros descendientes. También tenemos a partir del versículo 8 que tendremos una ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor. Es una ciudad que se menciona al final de la Biblia como una ciudad con calles de oro y mar de cristal. Está hablando del cielo, dice, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Nosotros no vivimos nuestra vida para este planeta. Nosotros no vivimos en esta vida para estar en palacios, para vivir en palacios. Nuestra esperanza está en el cielo. No construimos tesoros en la tierra, donde el óxido los corrompe o los ladrones se los roban, sino en el cielo. Así lo dice también la palabra de Dios. Ahí en el versículo 8 dice, por la fe, Abraham cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor. Versículo 10. Abraham, en esa fe que decimos que es la confianza en lo que esperamos, dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor. Es decir, Abraham no esperaba habitar en esta tierra. Él no fue al otro lugar donde Dios lo llamó para encontrar eso que Dios lo tenía para alumbrarlo. La verdadera esperanza de Abraham estaba en el cielo, en esa ciudad de cimientos sólidos que fue diseñada y construida por Dios. Pasamos al versículo 11, donde la fe nos da fuerza para tener a nuestros hijos.
Y aquí entonces habla de Sara en el versículo 11. Por la fe incluso Sara, a pesar de su avanzada edad y de que era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. 12. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Sara, ya entrada en edad, muy mayor, recibió una promesa que iba a tener hijos. Abraham, su esposo, no lo creyó. Sara no lo creyó, pero tuvieron su hijo, tuvieron a Isaac, y a esa edad no tenían fuerza físicamente, pero Dios le dio la fuerza y Sara pudo tener un hijo. De pronto somos jóvenes y creemos que sí tenemos fuerza para criar a nuestros hijos, pero no es así. No tenemos la fuerza. El mundo que hoy ataca a la juventud tiene mayor poder que nosotros, pero no más poder que Dios. El mundo que hoy ataca a nuestros hijos, a los niños y a los jóvenes, de las maneras en que los ataca hoy en día, no es más poderoso que Dios. Cuando dice en Hebreos 11:11, una representación de que Sara recibió fuerza para tener a sus hijos, es una esperanza para los que tenemos hijos hoy en día. Una esperanza que nos dice, esa fuerza que recibimos, la recibimos de Dios y nos da la fuerza para poder mantener, para poder tener, para poder criar y enseñar y guiar a nuestros hijos. Continúa entonces el capítulo 11 de Hebreos, hablando en el versículo 11, 12, hablando de Sara. También habla más abajito en el versículo 17, habla de Abraham, el esposo de Sara. Versículo 17, por la fe, Abraham, quien había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, su descendencia se establecerá por medio de Isaac. Dios le da este hijo a Sara y a Abraham. Por fin nace Isaac. ¿Y en qué le pide Dios a Abraham con Isaac? Tráelo y lo sacrificas. Se lo pidió en sacrificio. Siendo su único hijo, si Abraham sacrificaba a Isaac, entonces ¿cómo era que su descendencia iba a ser grande y numerosa? Pero Abraham en obediencia llevó a Isaac, lo puso en un altar, y cuando tenía un cuchillo listo para sacrificar a su hijo, escuchó la voz de Dios que le dijo, para. Pero eso prueba lo que dice acá en el versículo 19. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, en sentido figurado. Recobró a Isaac de entre los muertos. Es decir, Isaac ya estaba contado como muerto, porque él lo iba a sacrificar, pero Dios le dijo, alto. También vemos más abajo en el versículo 20 que por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Es una bendición poder bendecir a nuestros hijos. Por la fe Jacob, versículo 21, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus huesos. Termina de ahí en adelante este capítulo, este pasaje, hablando de diferentes personas. De Moisés, dice que Moisés fue escondido por sus padres durante 3 meses, y esto pasó por fe. También por fe en Moisés, en el versículo 24, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. El versículo 25 dice, por fe él prefirió ser maltratado. Consideró que la deshonra por causa de Cristo era una mayor riqueza. En el versículo 27, por la fe salió de Egipto. Versículo 29, por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, que conocemos la historia cuando el Mar Rojo se abrió. Dios abrió el Mar Rojo para que el pueblo de Dios pudiera cruzar, escapando de su enemigo. Versículo 30, por la fe cayeron las murallas de Egipto, de Jericó.
Llegó el pueblo de Dios, los israelitas, hicieron lo que Dios les dijo y marcharon 7 veces alrededor de Jericó y las murallas cayeron. Por fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes. En este sentido, los desobedientes, ahí en el versículo 31, son los incrédulos, pues había recibido en paz a los espías. Y se refiere a cuando antes de tomarse Jericó, van los espías. Uno de ellos, Caleb, van los espías y los esconde la prostituta Rahab, una prostituta escondiendo a los hombres de Dios. Y por fe, ella no murió junto a los desobedientes, ella no murió junto a los incrédulos. Sigue hablando más abajo en el versículo 33. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron las furias de las llamas, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaquezas, se mostraron valientes en la guerra, se pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Todo esto sucedió por fe, ejemplos de fe. Todos estos ejemplos de fe que estamos viendo en este capítulo deben ser ánimo, aliento a que nosotros fortalezcamos nuestra fe, a que nosotros tengamos fe. Porque si Dios hizo todo esto, incluso en una prostituta como Rahab, en un hombre como Abraham, que desconfió de lo que Dios le había dicho en un momento, en un hombre como Moisés, que incluso llegó a asesinar egipcios, ¿cuánto más no lo va a hacer en nosotros hoy, que ponemos nuestra fe en Él? Todo esto no sucedió porque estos fueran personas especiales. Todo esto sucedió por la fe de estas personas comunes y corrientes. Dios no nos va a usar a nosotros porque nosotros seamos especiales, porque nosotros seamos diferentes a todo el mundo. Dios hará estas cosas en nosotros por nuestra fe. Así que, iglesia, yo hoy los invito a que una vez más pongamos nuestra fe en Jesucristo de Nazaret. Una vez más, yo los invito a que si nuestra fe se ha desviado para algún lado, la enfoquemos en Jesucristo de Nazaret. Nuestro estandarte, nuestro Jehová Nisi, está representado en la cruz de Jesucristo y nos marca el camino a donde debemos seguir. Ese mismo Jesucristo que entregó su vida por nosotros. Ese mismo Jesucristo que allá en Hebreos 11, versículo 40, nos prometió algo mejor. Ese mismo Jesucristo que cumplió la promesa que se le había dado a los israelitas. Para terminar Hebreos 11, el último versículo, el versículo 40 dice: esto sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Ninguna de esas personas, dice en el versículo 39, vio el cumplimiento de la promesa, refiriéndose a la promesa de Jesucristo de Nazaret. Y no la vieron para que ellos, dice acá, esto sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Versículo 40. Nos había preparado algo mejor, nos había preparado un plan perfecto, que era Jesucristo de Nazaret venir a la tierra a morir por nosotros. La última vez que su cuerpo, completamente humano, completamente Dios, la última vez que ese cuerpo recibió alimento, Jesucristo nos dijo que cada vez que comamos pan y bebamos vino, lo hagamos recordándolo. Y hoy, por ser el último sábado del mes, queremos hacer la Santa Cena. Queremos hacer la Cena del Señor, y quienes están conectados, espero que nos puedan acompañar. Si no tienen la cena, está bien. Si tienen la cena en sus casas, si tienen pan y vino o jugo de uva, lo pueden usar y acompañarnos desde allá, o los que estén conectados en internet. Yo le quiero pedir a Alan y a Tatiana que pasen para que entre los tres podamos oficiar este sacramento. Acá, háganse acá. Come here. Oficiar este sacramento, recordar las palabras de Jesús. En la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 23, el apóstol Pablo
escribe de los versículos 23 al 26. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesucristo, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Hemos estado hablando en el estudio de Hebreos de un nuevo pacto. Es el pacto que se menciona acá en Hebreos. El mismo Señor Jesucristo en Hebreos 11, versículo 25 dice: esta copa es el nuevo pacto. Él tomó una copa, no sé si parecida a esta, no era de oro como nos han mostrado y nos dicen el santo cáliz, muy probablemente era una copa de madera o de algún metal no costoso. Y él dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Y también había tomado el pan, que representa su cuerpo. Y él dijo: cada vez que comamos este pan y este vino, que recordemos, versículo 26, cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Lo que estamos haciendo en este momento es recordando que Jesús entregó su sangre para la limpieza de nuestros pecados, como lo veíamos hace 8 días. Por su sangre nuestros pecados fueron limpiados. Y no significa que este jugo de uva, que es lo que usamos, tenga algún efecto especial, sobrenatural, o que en este momento se esté convirtiendo en la sangre de Cristo. No es eso lo que sucede. Solamente estamos tomando vino o jugo de uva, recordando lo que hizo Jesús. Y no significa que este pan se esté convirtiendo en el cuerpo de Cristo y que ahora nos vamos a comer a Cristo. No, simplemente estamos recordando la última cena de Jesús aquí en la tierra, junto con sus discípulos, junto con su círculo más cercano, recordando que Él entregó ese cuerpo por nosotros. Y esto lo haremos hasta que venga Cristo, porque así nos lo pidió. Así lo escribió el apóstol Pablo, diciendo: porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Ahora, también hay en Corintios, si siguen leyendo, dice que hay que tomar la Santa Cena de una manera digna. ¿Cómo la tomamos de una manera digna? Limpiando nuestras conciencias, pidiendo perdón por nuestros pecados. Entonces vamos a tomar este momento. Yo voy a orar santificando el vino y el pan. Voy a orar pidiendo por el perdón de nuestros pecados, pero cada uno de nosotros es responsable de hacer esto. Entonces, estén donde estén en este momento, yo les pido que cierren sus ojos, paren lo que estén haciendo, los que están de pronto conectados, si están haciendo algo, paren lo que estén haciendo. Este es el momento más importante de nuestra fe cristiana. Estamos recordando el sacrificio de Jesús. Entonces, paremos lo que estamos haciendo y mientras que yo hago la oración, ustedes también van orando pidiéndole perdón por sus pecados a Jesús. Señor Jesús, muchas gracias por tu sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú entregaste tu vida por nosotros. Gracias porque entregaste hasta la última gota de sangre que había en tu cuerpo para perdonar nuestros pecados. Gracias porque entregaste tu cuerpo, que fue molido y destrozado, y lo entregaste para mostrarnos una esperanza de vida eterna. Gracias porque tú mismo nos enseñaste que este vino y este pan nos recuerden de tu cuerpo y de tu sangre, que lo entregaste por nosotros. Señor Jesús, yo te pido que perdones nuestros pecados. Yo te pido, Señor, que nos limpies de cada uno de esos pecados que hemos cometido y que nos han alejado de ti.
Yo te pido, Señor, como pastor de esta iglesia, yo te pido, Señor, que tú limpies los pecados de cada una de las personas que estamos acá. Señor, yo te pido que no mantengas pecado contra nosotros, que podamos ser limpios y que hoy podamos experimentar tu promesa cuando nos has dicho que todas las cosas viejas ya pasaron y he aquí somos una nueva criatura. Señor, los errores que hemos cometido sabemos que ya no existen más, porque tú los has limpiado y los has limpiado para siempre. Ayúdanos a vivir nuestra vida como tal. Ayúdanos a avanzar en nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a avanzar en nuestra relación contigo. Yo te pido que bendigas este jugo de uva, que bendigas este vino y que bendigas este pan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que en la medida en que nosotros tomamos estos alimentos, este vino y este pan, que nosotros podamos recordar el sacrificio que hiciste por nosotros y que podamos recordar que tú regresarás y que regresarás por nosotros, tu iglesia. Te esperamos, Señor Jesús. Vuelve pronto y permítenos disfrutar de tu presencia pronto. En el nombre de Jesús. Amén. Tomemos la cena del Señor. Vamos por el vino y por el pan. Beto. Bueno, iglesia, tomemos la cena del Señor y si están en casa y tienen pan y vino, tomemos la cena del Señor. Padre Santo, te damos gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, por tu enseñanza el día de hoy. Gracias, Señor, por recordarnos lo que se espera de nuestra fe y por darnos ejemplos tan claros de lo que personas comunes y corrientes lograron hacer por la fe, por lo que tú hiciste a través de ellos por la fe. Y te pedimos que podamos ser personas de fe, que podamos lograr estas cosas, no para orgullo propio, no para nuestro propio récord y decir que lo hicimos y lo logramos, sino para glorificar y exaltar tu nombre. Gracias por tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.